Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Selectividad, el canal de YouTube en el que dos médicos, José Luis Gómez Palomares y Francisco Javier Rascón, os explicamos, contamos y compartimos con vosotros pensamientos, hábitos e ideas de éxito. En esta ocasión me gustaría hablaros del cambio y de la naturaleza del cambio y de cómo se produce el cambio. Estamos en una época muy complicada, es inevitable tener que hablar de la necesidad de cambiar creencias y de cambiar conocimientos, de cambiar habilidades, de cambiar aptitudes y actitudes. En este momento de crisis y con la pandemia mundial, se nos han cambiado completamente todos los esquemas que teníamos como válidos hasta hace muy poco tiempo. Hemos cambiado la manera de comunicarnos, hemos cambiado la manera de relacionarnos, hemos cambiado la manera de entender las relaciones humanas y de cómo tenemos que cooperar y de cómo tenemos que trabajar para superar una situación de crisis. Oímos constantemente que cuando pase esta crisis, que sin duda pasará, tardará más o menos, pero acabará pasando, el mundo nos quedará de una manera completamente diferente. Por eso se oye tanto y tan repetidamente la necesidad de cambiar. ¿De cambiar qué? ¿Y en qué consiste este cambio? La realidad es que las personas cambiamos generalmente poco. Somos de naturaleza resistente a los cambios. Nuestro cerebro no le gusta cambiar, le gusta lo conocido, le gusta lo cómodo, le gusta lo predecible. Y la resistencia al cambio es natural y prácticamente todos tenemos una gran resistencia a cambiar. Pensando en esta idea, me gustaría hacerte una reflexión sobre lo que implica cambiar, si realmente cambiamos o no cambiamos. Y para ello me voy a servir de un ejemplo propio que he vivido en mis propias carnes, que espero que te sirva de reflexión. Como habéis comprobado, una de mis aficiones es la música, y en concreto, tocar la guitarra. Evidentemente yo no soy ningún músico profesional, no tengo conocimientos musicales avanzados, ni sé prácticamente nada. Desde pequeñito aprendí a tocar la guitarra de una manera más o menos aceptable. No me voy a ganar la vida tocando la guitarra, pero es cierto que he podido conseguir unas ciertas habilidades, unas ciertas aptitudes a la hora de tocar el instrumento. Como digo, esto no me va a servir para ganarme la vida, pero puede ser entretenido en una fiesta, en una barbacoa o simplemente por el puro placer de aprender y de hacer algo que me satisfaga a nivel intelectual incluso. Llegó un momento en que mi inquietud musical avanzó un poquito más y aparte de la guitarra clásica, siempre me había gustado el rock y la guitarra eléctrica. Llegó el momento en que me compré una guitarra eléctrica. Y me acuerdo del día en que fui a la tienda, elegí la guitarra, elegí el amplificador y fui corriendo a casa a enchufarlo todo y a convertirme en el nuevo Jimi Hendrix de la historia. Os puedo asegurar que aquello fue realmente frustrante, porque al coger la guitarra, al enchufar todo y al poner el amplificador, no había manera de dar una nota en su sitio. Aquello sonaba realmente mal. No sabía tocar la guitarra. ¿Y cómo puede ser? En realidad lo que no sabía era tocar la guitarra eléctrica, porque la guitarra eléctrica es muy diferente de la guitarra clásica, de la guitarra española. El hecho de tener unas cuerdas electrificadas y de tener una serie de parámetros ajustables convierten el instrumento en una cosa completamente diferente. La cantidad de matices, la cantidad de efectos, la cantidad de juego que puedes hacer tanto con una mano como con otra a nivel rítmico, a nivel musical, es muy diferente de lo que puedes hacer con una guitarra clásica. Por tanto, era un instrumento que se parecía, que podía llamarse de la misma manera, pero que era otro completamente diferente. Dicho de otra manera,
me habían cambiado el escenario donde yo tenía cierta comodidad, es decir, la guitarra clásica. Pero cuando hemos cambiado el entorno, cuando hemos cambiado el escenario, cuando hemos cambiado las circunstancias, una guitarra eléctrica, soy absolutamente incompetente en este escenario. A raíz de aquella frustración, pues decidí aprender. Me miré un montón de tutoriales, me busqué información por internet y empecé un proceso sencillo que consiste en práctica, ensayo y error. Durante mucho tiempo, durante muchos meses, en mis ratos libres, pues fui entendiendo un poco la lógica de lo que está detrás de cualquier guitarra eléctrica. Con el paso del tiempo fui entendiendo aquel lenguaje y poco a poco, después de unos cuantos meses, pues más o menos la cosa fue mejorando. Fui adquiriendo determinadas competencias en este nuevo instrumento, hasta ahora desconocido para mí, que se parecía, pero no era exactamente igual al que yo conocía. A base de práctica, de ensayo y de error y de muchas horas de que aquello sonara absolutamente de una manera inconcebiblemente mala, pues logré también ciertas competencias. Efectivamente, tampoco me voy a ganar la vida como guitarrista eléctrico, en absoluto. Probablemente esto pueda sonar más o menos bien, más o menos aceptable, pero el valor musical es nulo. ¿Y por qué digo esto? Porque además, en este proceso de aprendizaje, en la medida en que iba aprendiendo cómo se gestionaba una nota en la guitarra eléctrica, todos los matices, todos los pequeños detalles que hacen que una nota sea especial y nos cause una sensación determinada cuando la oímos, me enseñó y me ayudó a apreciar muchísimo más toda la música que empezaba a oír a partir de ese momento. La misma pieza musical que había escuchado años antes no tenía nada que ver ahora que la oigo con este aprendizaje y con este nuevo conocimiento y con estas nuevas habilidades. Y me ha enseñado a apreciar muchísimo más el valor musical, el mérito de cualquier obra que escuche. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Para mí es importante entender que el cambio en realidad no existe. Puedes decir que yo he cambiado porque ahora tengo ciertas competencias a la hora de tocar la guitarra eléctrica, porque he cambiado mi manera de entender la música, mi manera de entender cómo se gestiona un instrumento musical. En el fondo no he cambiado, o sí, pero la realidad es que he ido evolucionando, ha habido una progresión, y esta progresión siempre es lineal, siempre es desde un momento del pasado, presente y futuro. Mi yo del presente es un poquito diferente de mi yo del pasado, porque tiene nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Esto, además, me permite entender el mundo de una manera un poco diferente, con lo cual puedo decir que he cambiado, pero en realidad lo que he hecho es crecer. Todo proceso de cambio, en el fondo, es un proceso de crecimiento. Si no creces, decreces. Y esto es una máxima que creo que merece ser considerada. Si no creces, si no evolucionas, si no vas adquiriendo competencias, conocimientos y habilidades nuevas, ¿qué va a ocurrir? Pues que el mundo a tu alrededor sigue su curso, sigue creciendo, sigue variando, sigue cambiando, y tú te vas a quedar con un manual de instrucciones completamente obsoleto. Hemos insistido muchas veces, tanto en este canal como en el podcast Productividad y Salud, que si no lo conoces te recomendamos que lo escuches, que estamos en un siglo en el que los cambios son tan rápidos que es necesario adquirir competencias, habilidades y recursos completamente diferentes del mapa mental que teníamos instalado de base. Cambiar es complicado, sobre todo cuando ves que tú quieres llegar a ser
algo muy concreto, muy determinado. Por ejemplo, un artista famoso, una estrella del rock, en este caso. Si yo me planteara ser un guitarrista internacional, probablemente acabaría frustrado. Pero la diferencia es que, sin llegar tan lejos, sí que he intentado progresar y crecer en este campo concreto, en esta habilidad concreta, en este punto específico que a mí me da satisfacción. No se trata de llegar muy lejos, pero se trata de avanzar, se trata de crecer, se trata de expandir el universo conocido hacia algo un poquito más grande cada vez. Te pongo otro ejemplo mucho más evidente. ¿Qué hago yo? Un médico grabando un canal de YouTube. Esto hace unos años podría ser algo completamente impensable, pero hoy en día tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento y tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición para transmitir conocimiento, para transmitir una opinión. Evidentemente, en ti depende decidir si esta opinión, si este conocimiento te sirve o no te sirve, si te es útil o no. Pero es también evidente que tenemos a nuestro alcance un montón de recursos completamente, prácticamente ilimitado, del cual podemos disponer prácticamente también en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, tenemos información, tenemos acceso a la información y simplemente tenemos que tener claro qué voluntad tenemos. Tenemos la voluntad de crecer, la voluntad de evolucionar, la voluntad de llegar un poquito más allá hacia nuestras aspiraciones. Desde ese punto de vista no me planteo un cambio radical de un día para otro, de transformar tu personalidad, de transformar tu vida, de transformar todo. No. Cuando te enfrentas a una tarea de ese calibre, lo primero que vas a encontrar es resistencia. Primero porque la tarea puede ser demasiado grandiosa, demasiado abrumadora. De entrada, esa tarea puede parecer imposible y completamente inabordable. Lo que sí está demostrado que es efectivo son los pequeños cambios o los pequeños avances o los pequeños aprendizajes o los pequeños pasitos que vamos dando cada día, en cada momento, con cada decisión, tomada o evitada. Por tanto, el mensaje que te quiero dejar hoy es que no intentes enfrentar un cambio de estas características de una manera global, de una manera taxativa, de una manera binaria, o todo o nada. Creo que es muy importante entender todo el proceso de aprendizaje, todo el proceso de cambio que se genera a lo largo del tiempo, de una manera continuada, de una manera que se va repitiendo entre ensayo, error, práctica, ensayo, error y práctica, hasta que llegas a un determinado lugar donde te sientes cómodo o donde has superado determinadas barreras que tenías previamente. Un ejercicio muy interesante que a mí a veces me ayuda es plantearnos qué diría de ti tu yo del pasado. Tu yo del pasado te puede ayudar a verte con una perspectiva mucho más infantil o mucho más limitada, porque ahora seguramente tienes un mapa de mundo un poquito más expandido, mucho más amplio, y contemplas las cosas con un poquito más de perspectiva de cómo lo hacías hace unos años. También puede ser interesante imaginarnos qué nos diría el yo del futuro. Seguramente el yo del futuro puede ser un poquito más condescendiente, puede relativizar todavía un poco más, puede incluso ver que las cosas no son tan importantes, o sí son importantes, pero no son importantes en función de los parámetros que tenemos ahora. Igual que el yo del pasado, el yo del futuro puede tener criterios diferentes por estar en etapas de la vida diferentes. Pero puede ser interesante imaginar cómo nos queremos ver en el futuro, cómo queremos que sea este futuro, porque eso nos puede dar pistas de por dónde tenemos que dirigir nuestros pasos.
Resulta también evidente que el futuro simplemente es el trabajo del presente. Hacia dónde vamos o hacia dónde no vamos depende de lo que hagamos hoy, mañana, pasado, con cada gesto, con cada intención, con cada tiempo que dedicamos a una cosa o que dejamos de dedicar a otra. Por lo tanto, te animo a que reflexiones sobre la naturaleza del cambio y que entiendas que tal vez el cambio simplemente es una ilusión o simplemente es el resultado de un proceso que no tiene por qué ser aburrido ni porque tiene que ser tedioso. Me atrevería a decir que el cambio, cuando es hacia un lugar deseado y cuando evoluciona hacia mejor, puede ser algo francamente gratificante y divertido. Ciertamente habrá partes que sean tediosas y partes que formen parte de un proceso que no te gusta, pero que es necesario atravesar para llegar a un fin. Pero también está claro que cuando entendemos cuál es el fin y es un fin deseable, el camino se hace mucho más llevadero. Nada más, espero que estas reflexiones te sirvan y espero también que comentes y que nos digas exactamente cuál es tu proceso de cambio, cómo ves el cambio. Escríbenos, déjanos comentarios y suscríbete a nuestro canal. Eso sí, no le des a la campanilla, no queremos molestarte con notificaciones innecesarias. Sabemos que si realmente te gusta lo que compartimos aquí, vendrás al canal a ver qué es lo que hemos puesto. Muchísimas gracias por todo, sobre todo porque ya hemos superado la barrera de los 1000 suscriptores. Sabemos que somos muy pequeñitos, sabemos que somos nada en YouTube, pero esos 1000 y pico suscriptores, tú que estás ahí mirándonos, merecen todo nuestro respeto. Gracias por vuestro tiempo y esperamos que os sea de utilidad. Hasta la próxima.